El terror comienza con una lluvia interminable en Derry, Maine. Un pequeño barco de papel navega por las calles inundadas, seguido de cerca por Georgie Denbrough, de 6 años. Pero cuando el barco desaparece en una alcantarilla, Georgie se inclina para recuperarlo, y entonces lo ve. Un payaso con globos de colores y una sonrisa demasiado amplia. Pennywise lo espera en la oscuridad, con una promesa susurrante de diversión. Pero lo que arrastra a Georgie bajo la ciudad no es un juego. Es el horror puro, y está esperando a los demás. Antes de empezar, en el link del perfil te enseño cómo descargar el audiolibro gratis en Amazon. El niño, la tormenta y el payaso. La lluvia había caído sobre Derry durante días, hinchando el río y oscureciendo las calles como si el cielo quisiera borrar al pueblo del mapa. En esa tarde gris de 1957, George Denbrough avanzaba con botas rojas y un impermeable amarillo, siguiendo el destino de un frágil barquito de papel que flotaba por la corriente. El barco lo había construido su hermano Bill, enfermo en la cama, con manos torpes pero llenas de amor. Lo había sellado con parafina para que no se hundiera, como si quisiera protegerlo de un mundo que ya estaba aprendiendo a ser cruel. George corría entre charcos y grietas del asfalto, riendo, sin sospechar que el juego era una despedida. La tormenta había abierto bocas negras en las calles y hacia una de ellas fue arrastrado el barco. George cayó, se raspó la rodilla y aún así se arrastró hasta el borde de la alcantarilla para recuperar su tesoro. Allí, en la oscuridad palpitante de las entrañas de Derry, unos ojos brillaron con un hambre antigua. Una voz amable lo llamó por su nombre. Un payaso emergió desde las sombras. Rostro blanco, sonrisa pintada, globos de colores flotando como pequeñas promesas. Se presentó como Pennywise. Le habló de globos, de ferias, de cosas que flotan. George recordó por un instante las advertencias de su padre, pero la inocencia pesaba más que el miedo. Extendió la mano. Entonces, la máscara cayó. La sonrisa se abrió en algo imposible, los ojos se volvieron abismo, y la criatura mostró su verdadera esencia. Un tirón brutal, un grito desgarrado, la sangre sobre el pavimento mojado. En segundos, George Denbrough desapareció bajo el mundo, arrancado de la luz. Más tarde, cuando la lluvia se disipó y el cielo aclaró, el barquito siguió su camino por túneles de agua, alejándose de Derry mientras su hermano, sin saberlo aún, quedaba marcado para siempre por esa pérdida. La infancia, en el pueblo, había terminado. Algo antiguo había despertado. Y volvería a repetir su ciclo. Segunda parte. El pacto de los perdedores. 27 años después, Derry volvió a llamar a sus hijos con un eco que solo unos pocos podían oír. Mike Handlon, el guardián de la memoria, comprendió que el ciclo había regresado cuando los asesinatos comenzaron otra vez. Uno por uno, despertó del olvido a los que habían jurado volver. Bill Denbrough, ahora escritor. Beverly Marsh, elegante y rota por dentro. Beverly Hanscom, delgado tras haber cargado de niño con su gordura. Richie Toyser, eterno bufón. Eddie Kasprak, prisionero de sus miedos. Y Stanley Uris, que al escuchar el llamado, eligió la muerte antes que regresar. Pero antes de ser adultos, habían sido niños, y fue en aquel verano de 1958 cuando se encontraron por primera vez como almas heridas que se reconocen sin saber por qué. Bill buscaba venganza por George, perseguía las alcantarillas con odio y culpa. Ben huía de los golpes y del desprecio. Eddie respiraba su asma como un castigo heredado. Richie se protegía con chistes, máscaras contra el terror. Beverly escapaba del infierno de su casa. Mike cargaba con el peso de la diferencia en un pueblo que odiaba sin motivo. Stanley se aferraba a la razón para no caer en la locura. El miedo los unió.
No el miedo pequeño y cotidiano, sino el miedo enorme, ancestral, que tomaba formas imposibles. Hombres lobo, momias, voces muertas, sangre que nadie más veía. Cada uno encontró a eso bajo el rostro que más lo aterraba. Y aún así se mantuvieron juntos. Entre barrancos, bicicletas y tardes de sol, hicieron frente a lo imposible como solo los niños pueden hacerlo, con terror y con fe. Cuando por fin descendieron a las entrañas de Derry, comprendieron que el mal no era solo un payaso, sino una cosa sin nombre, antigua como la tierra, que dormía entre túneles y raíces. No podían destruirla del todo, pero pudieron herirla. Y antes de separarse, en lágrimas y sangre, sellaron un juramento. Si eso alguna vez volvía, ellos también regresarían. Ahora, décadas después, el pacto despertaba nuevamente. Recuerda que en el link del perfil te enseño cómo descargar el audiolibro gratis en Amazon. Los rostros del miedo. El verano avanzó sobre Derry como una farsa luminosa que pretendía ocultar la podredumbre que latía debajo. Mientras los adultos vivían ajenos, los niños aprendían que el horror no siempre grita, a veces espera. Cada uno de los perdedores fue atacado en soledad, como si una inteligencia antigua probara sus puntos débiles. A Ben lo persiguió una figura sangrante surgida de los archivos del pasado, un muchacho sin cabeza que había muerto en un incendio olvidado. A Eddie lo acorraló un vagabundo leproso, hediondo y supurante, que le hablaba con la voz de la enfermedad. A Richie lo acechó una estatua que se movía cuando nadie miraba. A Stanley lo acosaron figuras salidas de pesadillas infecciosas que quebraban su fe en la lógica. Beverly fue quien más profundamente sintió el llamado del mal. En el baño de su casa, la sangre brotó de las paredes como un corazón abierto, salpicando azulejos y recuerdos. Nadie más pudo verla, excepto los perdedores. Su padre, ciego al horror verdadero, solo percibía la desobediencia. Bill comprendió que eso podía tomar cualquier forma, pero siempre olía a sótano, a agua estancada, a podredumbre. El acoso no era solo sobrenatural. Henry Bowers y su banda los cazaban como animales, reflejos humanos de la misma crueldad que se arrastraba bajo el pueblo. Entre persecuciones, heridas y humillaciones, los perdedores aprendieron que el mal podía tener rostro humano o monstruoso, pero siempre respondía a la misma ley: dominar a los débiles. Cuando al fin comprendieron que todas esas apariciones eran una sola cosa, nacida del subsuelo y del miedo, supieron que ya no podían huir. Si huían, eso los seguiría para siempre. Y así, sin dejar de temblar, decidieron enfrentar aquello que ni los adultos veían ni querían nombrar. Cuarta parte. El primer enfrentamiento. Descendieron cuando el verano ya ardía sobre Derry, como si la luz más intensa intentara disimular la oscuridad que los esperaba abajo. Las alcantarillas los recibieron con su olor de óxido, agua rancia y secretos acumulados durante siglos. Bill iba al frente, empujado por la culpa de George. Beverly, con una valentía nacida del hastío de ser víctima. Los demás sosteniéndose los unos a los otros con la fuerza frágil de los niños que saben que no hay vuelta atrás. Eso los esperaba en las profundidades, no como un único rostro, sino como todos. Cambió de forma ante sus ojos, araña, ave gigantesca, pesadilla sin nombre. La criatura se alimentaba de su terror y cada grito la hacía más real. Pero también descubrió algo que no comprendía del todo. Unidos, los perdedores eran más fuertes. Sus palabras, su fe infantil, su rabia y su amor tenían peso. Cuando creyó dominar a Eddie, creyó que la enfermedad era su sentencia. Eddie lo hirió con una simple pastilla creyéndola venenosa. Y el monstruo sangró. La batalla no fue solo física, sino mental.
Cada uno tuvo que enfrentarse al miedo exacto que lo había definido. Richie dejó de esconderse tras la risa. Stanley permitió que la fe venciera a la lógica. Ben usó la inteligencia que siempre había guardado. Beverly disparó con la furia de todas las veces que había sido callada. Bill gritó el nombre de su hermano como un desafío. No lograron destruir a eso. Apuñalaron su cuerpo imposible, lo hirieron en su centro, lo obligaron a retirarse a una cueva de sombra. La cosa se replegó, herida, prometiendo regresar. Exhaustos, cubiertos de barro y sangre, los niños emergieron a la superficie sabiendo que habían salvado el verano, pero no el futuro. Antes de separarse, el miedo a olvidar los obligó a sellar el pacto. Juraron que, si eso volvía, ellos volverían también. Lo grabaron en la memoria como se graban las promesas que jamás se desean cumplir. Quinta parte. El regreso a Derry. El tiempo pasó como una niebla que borra los nombres. Los perdedores crecieron, se dispersaron, olvidaron. El pacto quedó sepultado bajo matrimonios, fracasos, éxitos y rutinas. Bill se convirtió en escritor, persiguiendo finales que nunca lograban cerrar del todo. Beverly encadenó amores violentos como si repitiera una condena escrita en la infancia. Ben levantó ciudades con planos impecables. Richie triunfó haciendo reír a desconocidos. Eddie siguió prisionero de sus miedos, aunque cambiara de rostro la voz que se los dictaba. Stanley, cuando recibió la llamada, no soportó el peso del recuerdo y eligió la muerte como huida final. Mike, en cambio, permaneció en Derry, solo, vigilando. Cuando los asesinatos comenzaron de nuevo, cuando los niños volvieron a desaparecer, Mike entendió que el ciclo había despertado otra vez. Y llamó. Uno a uno, los antiguos perdedores sintieron cómo algo antiguo y sucio se deslizaba desde el fondo de sus vidas. Regresaron por carreteras que parecían más largas que antes, empujados por una mezcla de miedo, incredulidad y una promesa que ya no recordaban haber hecho. Derry los recibió como un animal que reconoce a sus presas. Las calles eran las mismas, pero no lo eran. Los rostros habían envejecido, pero los gestos seguían siendo crueles. Muy pronto comprendieron que habían empezado a recordar. Los olores, los lugares, los nombres prohibidos regresaron de golpe. Pennywise volvió a asomarse desde grietas invisibles, adoptando nuevas formas para cada uno. Richie oyó su voz en la oscuridad de un restaurante chino. Beverly lo vio insinuarse en un viejo departamento. Eddie lo sintió respirar en su pecho enfermo. Esa noche, reunidos otra vez, entendieron la verdad que habían enterrado. Ellos ya habían matado a eso una vez, o al menos eso habían creído. El juramento seguía en pie. Y ahora, ya sin la protección de la fe infantil, tendrían que cumplirlo como adultos cargados de cicatrices. Sexta parte. La memoria despierta. El reencuentro no trajo consuelo, sino grietas. Cada uno de los perdedores empezó a recordar no como quien vuelve a casa, sino como quien despierta dentro de una pesadilla que jamás terminó. Las memorias regresaron en fragmentos. El olor del agua estancada, la risa imposible del payaso, la certeza de que el mal tenía intención. Derry actuaba como un imán de recuerdos, y la ciudad misma parecía empujarlos a reencontrarse con lo que habían sido. Uno a uno, eso los probó otra vez. No como niños, sino como adultos cargados de culpa, deseo y ruina. A Beverly la atrapó en un departamento donde el tiempo se torció como una herida abierta. A Ben lo arrastró hacia visiones imposibles donde la carne se volvía piedra. A Richie lo acosó con voces que salían de juguetes muertos. A Eddie lo persiguió con enfermedades imaginadas que dolían como reales. Bill volvió a ver a su hermano, no como recuerdo, sino como reproche.
y Mike, siempre solo, comprendió que el precio de vigilar a la bestia era volverse invisible para el mundo. Mientras tanto, el pasado también despertaba su sombra humana. Henry Bowers, arruinado por los años, la locura y la culpa, escapó de su encierro como una extensión viva del odio de Derry. Vino a cazar a los perdedores, guiado no solo por su rencor, sino por el susurro del mismo mal que una vez lo había usado de niño. El acoso ya no era solo sobrenatural, la violencia tomaba otra vez forma de hombre. Entre ataques, heridas y recuerdos recuperados a la fuerza, comprendieron lo que en el fondo siempre habían sabido. Eso no era solo una criatura, sino una presencia antigua que se alimentaba del miedo, del silencio y del olvido. Y ese olvido, su olvido, había sido parte de su fuerza. La decisión fue inevitable. Debían descender otra vez. Regresar a las entrañas de Derry, no como niños unidos por la fe, sino como adultos rotos que ya sabían que no había finales fáciles. Esta vez no se trataba solo de salvar al pueblo, se trataba de salvarse a sí mismos de una condena que los había seguido toda la vida. Séptima parte: la cosa que habita en la oscuridad. El descenso final no fue un acto de valentía, sino de resignación. Bajaron al corazón de Derry como quien entra en una tumba que ha estado esperando durante siglos. El lugar ya no era solo túnel y barro, era un espacio deformado por la voluntad de eso, un vientre antiguo donde las leyes de la forma y del tiempo se quebraban. Allí, en la oscuridad palpitante, la criatura aguardaba como una verdad que no puede ocultarse para siempre. Eso se alzó ante ellos en su forma más cercana al origen, una monstruosa araña sin límites claros, un cuerpo imposible que parecía brotar de todas las pesadillas a la vez. Ya no había máscaras, ya no había globos, ya no había circo, solo hambre. El miedo volvió a envolverlos, pero no era el miedo puro de la infancia. Ahora estaba mezclado con culpa, con cansancio, con el peso de todo lo vivido desde entonces. Aún así, avanzaron. La batalla fue brutal y desigual. Eddie cayó primero, sacrificado por una valentía que siempre creyó inexistente en él. Su muerte quebró algo en el grupo, pero también selló su determinación. Ben luchó con la fuerza de todo lo que había sido negado. Richie dejó atrás la risa para gritar con furia. Beverly combatió como quien ya no acepta ser sometida. Mike sostuvo la memoria viva incluso en medio del horror. Bill, frente al centro del monstruo, volvió a ver a George por última vez, no como reproche, sino como despedida. Comprendieron entonces que eso no podía ser destruido solo con armas, sino con la negación absoluta del miedo que lo alimentaba. No era solo una criatura, era una idea, una ley oscura del universo. Aceptar su propia fragilidad fue el golpe final. La criatura se retorció, colapsó sobre sí misma, regresó a su silencio primordial. Cuando salieron a la superficie, ya no eran un grupo completo. El lazo que los había unido comenzó a desvanecerse, como si el propio mundo necesitara borrar la huella de lo ocurrido. Los recuerdos empezaron a disolverse suavemente. Promesas, rostros, juramentos, todo se volvió difuso. Cada uno tomó su camino sin mirar atrás del todo, sabiendo que algo había terminado para siempre. Derry siguió en pie. El mal se replegó en el olvido. Y en algún lugar profundo del tiempo, entre la memoria y la sombra, la infancia de los perdedores quedó suspendida, como un eco que jamás volvería a responder. En el link del perfil te enseño cómo descargar el audiolibro gratis en Amazon.